Hola, ¿qué tal? Estamos aquí transmitiendo otra vez para Instagram, para Océano y también para el canal de YouTube Wild Men's Voice. Mi nombre es Cristian Milmanda y nada, quería otra vez una charla con amigos. Una charla bonita, una charla en la que podamos compartir cosas. Hoy tenía ganas de hablar del amor maduro, del amor inmaduro, del amor. Y nada, eh, el amor, el tema universal de todos, ¿no? El tema que a muchos nos importa. Toda relación está hecha, fundada y protagonizada por dos personas imperfectas. Dos personas que intentan ir creciendo en esa relación, en ese día a día, ¿no? Pero hay amores que son maduros y otros inmaduros. Eh, el amor maduro es ese amor en el que realmente valoras a esa persona en la que está, con la que estás. Eh, es cuando estás ahí con toda tu fuerza tratando de sacar lo mejor de esa relación. Eh, el amor inmaduro es cuando todos los errores te los marcan a ti y de repente nunca tienen errores ellos, nunca se equivocan, todo lo meten encima tuyo como diciendo es por tu culpa, es porque vos lo hiciste así, es porque pasó porque no sé, porque vos lo trabajaste de esta manera. El amor maduro es ese amor que puede reflexionar, que puede pensar por qué está pasando eso, qué estoy haciendo yo que proporcione esa situación, qué estoy haciendo que haga que las cosas no estén funcionando bien, dónde está la situación. Eh, no sé, yo por ejemplo me pongo a pensar, ¿no? Y de repente, qué sé yo, creo en Dios. Entonces me pregunto a veces, cómo me trataría Jesús a mí? ¿Cómo me trataría? Y me gustaría ser tratado así. ¿Él lo haría de esa manera? Yo creo que no. Yo creo que él no te trataría de esa manera. Te trataría diferente. Y en base a eso vos te fijás cómo podés querer ser o no, ¿no? A veces en la inmadurez hay un montón de cosas que no terminan de funcionar. La inmadurez trae cansancio, trae pesadez, trae inseguridades, muchas veces ahogo, trae una situación muy difícil porque es muy difícil para una persona poder llevarse con ese tipo de inmadurez. Se supone que tiene que haber confianza, se supone que tiene que haber algo importante, ¿no? En esa relación. Que tiene que haber esa apertura en la cual yo pueda contar y esa otra persona pueda recibir esa información, pueda procesarla de una manera en la que diga, wow, por acá es. No sé si me entienden, pero es como que muchas veces estamos
diciendo, es que no, a mí me pasan estas cosas, a mí yo soy esto, yo soy el otro, y, y no vemos que la otra persona también tiene problemas como nosotros, tiene cosas que quiere hacer, no hacer, y que de repente en una relación tiene que haber una fusión en todo eso. No nos damos cuenta que cuando hay una discusión en una relación madura, uno tiene ganas de más. ¿Por qué? Porque en una discusión se discute porque hay intereses de querer seguir adelante, hay intereses de querer sacar lo mejor de cada uno, hay intereses porque obviamente hay fricciones, ¿no? Eh, yo no soy igual a la otra persona y la otra persona no es igual a mí, entonces tiene que haber eso. Es más, preocúpate cuando no lo haya, pero de ahí tiene que haber algo positivo, tiene que salir algo, tiene que construirse algo, tiene que salir la masa madre para la gran comida. En cambio, cuando tienes un amor inmaduro, una discusión es solamente herir, retrucar, herir más, y no hay nada constructivo en eso, solamente quedan heridas, y tú más, y tú esto, y tú el otro. Yo te pregunto, ¿qué haces por la otra persona? ¿Te preocupas realmente? ¿Te interesa más allá de lo normal? ¿Le preguntás cómo se siente, cómo está? ¿Tratás de compartir cosas? A veces decimos, no, pero es que a mí esto no me gusta, lo otro tampoco, aquello menos. Pero ¿y qué pasa si un día cedés y compartís? Y de repente, no sé, haces eso que tanto le gusta a él o le gusta a ella. ¿Qué pasa cuando cedes? Pero ¿cómo ceder? Si yo no tengo que ceder a nada, yo tengo que ser yo. No, 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 no. Vos cuando tenés un amor maduro, tenés que fusionarte. Y tienen que haber momentos de compartir, de tratar de querer ser parte de la otra persona. Y que la otra persona quiera ser parte de ti. Cuando estás con esa persona que es el amor de tu vida, que estás formando una familia, que estás formando un noviazgo, un matrimonio, tenés que, no es solamente ese momento en el que todo es romántico, todo es lindo, un beso apasionado, un abrazo, y bla, y bla, y bla. Tiene que haber más. Tenés que encontrar amor en lo que te dije recién, en una discusión. Tenés que encontrar amor cuando ves a esa persona que por ahí no está arreglada como tendría que estarlo, pero la ves hermosa, la ves bella. En un amor maduro tenés que siempre pensar en que no lo tenés todo ganado, en que quizás esa persona que tenés a tu lado necesite un poquito más. Tenés que preocuparte, tenés que pensar si no necesita un abrazo, si no necesita ser escuchado o escuchada. ¿Le preguntás cómo se siente? ¿Le preguntás cómo está? ¿Le preguntás tantas cosas? ¿Te importa qué es lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está sufriendo? ¿Te importa sus anhelos?
¿Te interesa descubrir qué es lo que le encantaría hacer? El amor, el amor, el amor. Ay, ay, ay. El amor es muy, es muy bonito, es hermoso, pero puede ser muy peligroso y puede doler mucho. Si nosotros no somos capaces de dar, de ceder, es muy difícil llevarlo. Porque las pasiones pasan enseguida. La belleza también pasa enseguida. La belleza es hermosa, bien, pero después de un tiempo, esa persona que la veías como, wow, yo llegar a esa persona, mirá qué bonita que es, qué belleza. Y llega un momento que cuando la tenés, ya está. O lo tenés, ya está. Eso empieza a pasar a un segundo plano. Porque, porque te importan otras cosas también. Te importa que esa persona te respete, converse contigo, se interese por vos, se preocupe por tus cosas. Al final, ¿de qué te sirve esa belleza si después todo es silencio, es soledad, incluso te sentís usado, usada? ¿De qué te sirve? El amor es increíble. Cuando lo vivís a pleno, cuando lo vivís con ese sentimiento, esa sensación de que todos los días un poquito más, todos los días estás esperando ver el sol, aún en las tinieblas, aún en las nubes. Todo el día querés ver ese rayito hermoso, bonita, linda, que es tu media naranja. A veces, no sé, tenemos amigos por todos lados, pero te pregunto, ¿ese amor no es tu mejor amigo? ¿No es tu mejor amiga? ¿No te encantaría poder compartirlo todo sin necesitar de nada más? ¿Y por qué no lo haces? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te falta? El amor, el amor es increíble, pero cuando lo vivís a pleno, cuando le das el lugar que le tenés que dar, sin que sea asfixiante para el otro, sin perder libertad para uno. Pero el amor es bonito, el amor, ay, amor, amor, el amor es increíble. Todo es posible cuando le pones esas ganas que le tenés que poner al amor. Todo es posible cuando realmente cedes, cuando realmente te brindás como te tenés que brindar, cuando empezás a preocuparte por esa persona que tenés a tu lado. Todo es posible cuando esa persona realmente pasa al primer lugar. Muchas veces cometemos errores, ¿no? Eh, cuando estamos, cuando estamos en pareja o nos casamos y tenemos hijos, muchas veces nuestros hijos pasan al primer lugar y está bien, son nuestros hijos, yo no te voy a decir que no, pero tus hijos un día levantan vuelo y se van. ¿Y quién te queda? Esa persona con la que empezaste ese camino, ese viaje. Y si vos realmente te olvidás en ese tiempo y dejás pasar ese amor que tenías desde un principio, llega un momento en el que es muy difícil recuperar eso que tenías. Y después te toca ya en la vejez otra vez volver al principio. El amor hay que nutrirlo. El amor es como esa plantita que tenemos que regar. Sí, suena cursi, suena viejo, pero es así. El amor es algo bonito, lindo, en lo que todos tenemos ahí que
que estar siempre cuidando, siempre protegiendo. El amor no es solamente pasión, belleza. El amor está en los pequeños detalles. ¿Cuántas veces en este mes le dijiste, salvo ese momento apasionado que puede haber, le dijiste a tu media naranja, a tu pareja, que le querías, que le amabas? ¿Cuántas veces le invitaste, no sé, a tomar un helado, a comer un hot dog, o le hiciste una comida? Dijiste, hoy cocino yo. ¿Cuándo? ¿O cuántas veces? ¿Cuántas veces te apareces con una flor, o le escribís una carta de amor, o un mensajito? ¿Cuántas veces dejas todo para estar con esa persona y que no haya nada más? Para poder caminar, para poder caminar en silencio, no pasa nada si no te salen las palabras. Simplemente con caminar de la mano, sabiendo que está esa persona al lado tuyo, si hay amor, ¡buah!, eso se siente como si fueran ondas electromagnéticas. No hace falta ni hablar a veces. Solamente tener a esa persona al lado tuyo te llena, te llena, te llena y te llena y te llena. El amor es bonito, pero también es peligroso. Si empezamos a ser abusivos, si empezamos a ver a nuestra pareja como una propiedad, si empezamos a tener celos de todo tipo, inseguridades, ahí empezamos a tener problemas y ya no disfrutamos del amor. Al contrario, nos ponemos en preocupación, creamos fantasmas donde no existen. Es complicado y al final no nos hace feliz, nos hace infelices, y eso no es amor, o por lo menos no es amor maduro. El amor es súper bonito, pero es bonito cuando podés lograr eso, ceder y dejar que el otro crezca, disminuir, menguar, para que el otro crezca en esa madurez, para que ese crecimiento te lleve a más, que te traiga cosas mucho mejores. No cortes las alas de tu pareja, no la limites, porque entonces estás limitando tu propio amor, tu propio mundo. Pero también te digo, no te extralimites. Pensá en lo que esa persona necesita y no hagas cosas que le hagan daño a la otra persona. Es muy relativo, es de cada uno, es de cada pareja, es de cada matrimonio. Lo único que te puedo decir es que pienses un poquito en eso. Quizás no creas abiertamente en Dios, yo sí, pero pensá, si no crees en Dios, vos pensá todo lo que te hablaron de Él y pregúntate en un momento, ¿cómo trataría Él a su cónyuge, a su pareja, a su amor? Y quizás, si pensás realmente, abiertamente, en la inmensidad de esa pregunta, te des cuenta de que quizás no lo estás haciendo bien, de que quizás tengas que hacer más. Y está bárbaro eso, está bárbaro, porque de eso se trata. Todos los días ganarte un pedacito de ese amor. Tiene que ser recíproco. Tenés que tratar de ganarlo y de que te gane. Y cuando sientas que la otra persona no tiene ese interés o no va por ahí, que le digas, dile las cosas. Si tenés que discutir, no tengas miedo. Las discusiones son buenas, pero son buenas las discusiones que son para ir a más.
Las discusiones que son para herir, para clavar cuchillos, para decir y tú más, y todo eso, eso no es bueno. No es bueno porque lo único que trae son dolores, heridas que son difíciles de sanar. Una discusión tiene que ser constructiva. Una discusión tiene que ser acalorada, pero linda. No tiene que transmitir miedo, tiene que transmitir seguridad. Una discusión tiene que ser un decir, tú me importas y quiero más de ti. Y por eso te digo esto y por eso te cuento lo otro. El amor es un mundo mágico, lleno de un montón de caminos. Hay de todo en el amor. Es muy complejo, qué sé yo, es muy difícil. Yo no soy doctor en amor. Simplemente siento, me pasan cosas como les pasan a todos ustedes. Y creo que en una charla con amigos puedo compartir esto, ¿no? Eh, a veces nos perdemos un montón de cosas. A veces nos perdemos tanto por no hablar, por no decir lo que sentís. Nos perdemos besos, abrazos, crecimiento familiar, espiritual incluso, madurez. Nos perdemos un mundo de cosas por no hablar, porque nos cuesta, no, no encontramos la manera, pero la manera, ¿cómo la vas a encontrar? Enfrentándote a las situaciones y por sobre todo siempre protegiendo lo que tenés al lado. El amor maduro, mira, el inmaduro te dice, mira, lo mejor que te pasó fue encontrarme a mí. Eso es el inmaduro. El inmaduro lo que te dice es, vos no sos nada sin mí. El amor maduro te dice, no sabes lo agradecido que estoy de haberte encontrado. La bendición que eres para mí, lo bonito que haces que haces mi día. El amor maduro dice muchas cosas lindas y siempre engrandece a la persona que tiene al lado, nunca la disminuye. Ahí está uno de los secretitos, tal vez. El amor maduro es un amor lindo, un amor... Mira, te voy a leer algo que me encanta leer, ¿no? Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuántas veces delante de mucha gente decimos o dicen estas frases? El tema es cuántas veces en el tiempo lo ponemos en práctica. ¿Cuántas veces en un altar decimos hasta que la muerte nos separe? En las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la adversidad. Y después, ¿qué pasa? Viene un viento huracanado y ya tenemos miedo y nos escondemos abajo de una piedra. Vienen las enfermedades y no sabemos qué hacer, nos agarra miedo. Empiezan las discusiones y ya no te aguanto más, no te soporto más. Te haces más grande y no, ahora estás más viejito, más viejita. Ya no te queda bien ese vestido, no te queda bien esa ropa.
El amor no es eso. El amor es el crecimiento día a día. Y cuando te enamorás realmente de esa persona que tenés a tu lado, te estás enamorando de lo que tiene adentro, del alma, del corazón, de lo que hay aquí. Y todo eso no envejece. Al contrario, siempre es joven, es eterno, es perdurable. Cuando vos realmente tenés en cuenta todo eso, te das cuenta que no pasa nada con un montón de prejuicios que muchas veces hoy en esta sociedad nosotros nos ponemos. Porque realmente lo que pasa es que vos sentís amor, amor por esa persona. Y ahí es donde todo fluye, todo es distinto, todo es bonito, todo es genial. Aún en los momentos de dificultad, de discusiones y de mil cosas más. ¿Por qué? Porque ante todo estás enamorado y nunca, nunca vas a querer hacerle daño a esa persona que tenés al lado. Cuando das amor, vas a recibir siempre amor. Y si no lo recibís, es porque quizás esa persona no esté enamorada de vos. Quizás esa persona no te ame de la misma manera. Y tengas que plantearlo, tengas que conversarlo. Quizás hiciste cosas que no funcionaban bien. Quizás hiciste que esa persona se alejara. Porque también pasa eso. Muchas veces nosotros damos, pero no nos damos cuenta que por ahí a esa persona que tenemos al lado le asfixiamos, le irritamos, le complicamos la vida. Y bueno, esa persona también es persona, es libre. Y muchas veces también tiene miedos o de repente se cansa de las cosas. Por eso te digo, cuando estás enamorado, tu pareja te preocupa. Y cuando te preocupa tu pareja, siempre tenés que estar preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te hace falta? ¿Ves algo de mí que no esté bien? Y ojo, no es rebajarte, para nada. Todo lo contrario, es aprender. Al final, ¿qué miedo hay con todo eso? Si al final tenemos que crecer como personas día a día. El amor es hermoso, el amor es lindo. El amor tiene que tener inmadurez y madurez, todo junto. Pero siempre de ahí la base tiene que ser el crecimiento, el ir a más. Cuando logras eso, no te digo que vas a lograr la perfección, porque la perfección como tal no existe. Pero vas a lograr tener tu amor, ese amor bonito, lindo, hermoso, que una vez anhelaste, quisiste y tuviste. Así que bueno, espero que todo lo que dije te haya gustado. Y como siempre digo, ¿no? Estamos en el directo de Instagram, Océano. Y cuando veas este vídeo en el canal de One Man's Voice, si querés, suscribite y dale un like. Espero que me puedas seguir. Te mando un beso, cuídate mucho, un abrazo fuerte y espero que tu amor sea lindo, bonito, precioso y dure y perdure en la vida. Pero para eso tenemos que tener la capacidad siempre de menguar para que el otro crezca, de, de disfrutar, de que la otra persona sea feliz. Así que bueno, que vaya todo lindo. Hasta luego, chicos. Hasta luego.